Dios les bendiga, amados, en esta noche. Buenas noches a todos. Hoy jueves vamos a estar compartiendo la palabra del Señor como de costumbre. Voy a esperar un momentito en lo que la gente se conecta. Ya estamos a punto de comenzar, así que le pedimos a los hermanos que vayan entrando, vayan teniendo y compartiendo este tiempo donde vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando del libro de Efesios. Creo que va a ser un buen estudio, va a ser un buen tiempo de estudio bíblico. Es necesario estudiar la palabra del Señor. Es tan necesario estudiar la palabra del Señor porque ella nos trae a nosotros luz. Estamos viviendo un tiempo donde carecen de sana doctrina y nosotros tenemos que estar apercibidos, todo el tiempo apercibidos, porque el tiempo avanza. Así que queremos saludar desde ya que los hermanos están conectando. A nuestra hermana Sol, te saludamos, Sol, qué bueno, a Jorge, a Gilda, a Orlando Cintrón, a López, a Gilda, a Oscar, Dios te salude, Oscar, espero que estés bien, a Yoli, María Velázquez y a Santito. Así que en esta noche me parece que también Dinora debe estar por ahí. Hoy, como les decía a ustedes, vamos a estar hablando del libro de Efesios. Vamos a comenzar algunos estudios sobre este libro. Es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Dios te bendiga, Aide, porque la palabra del Señor nos da las guías. La palabra del Señor, miren, amado, los libros motivacionales son buenos. El que yo tenga un libro bueno es excelente. El que yo pueda compartir de muchas maneras la verdad de Dios es extraordinaria, pero no hay nada como la Escritura. La Biblia es la palabra del Señor. Saludamos a Jessy que se está conectando, a Maga, Dios me las bendiga a todas y usted siga compartiendo para que los hermanos sigan añadiéndose. Antes de comenzar el estudio bíblico, quiero recordarles que este domingo a las 4:30 de la tarde vamos a tener nuestro culto como de costumbre en el estacionamiento. Ya para el 26 de julio, luego de nosotros haber tenido preparado un protocolo como lo exige no tan solo la ley, sino como lo exige todo cristiano responsable, vamos a estar dándole a los hermanos todos los detalles pertinentes para que usted se sienta en confianza y pueda ya ir planificando para entrar. Si usted todavía no se siente listo para entrar, a pesar de todas de todos los cuidados que hemos tenido, usted puede quedarse en el parking porque vamos a tener pantalla, vamos a tener donde usted puede ver todo lo que está ocurriendo dentro del templo. Así que vaya haciendo sus arreglos. Luego en la semana vamos a estar dándole cada día que pase, le vamos a estar dando unas nuevas instrucciones hasta que entonces podamos darle toda la información completa. Saludamos a Wilda, que se está conectando, a Maribel de León, a Mariana, que ya está por ahí conectadita. También queremos saludar a Leonix, Dios te bendiga, Leonix. Bueno, y en el día de hoy queremos informarle a los hermanos que tenemos que seguir orando por nuestras familias. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su situación. Yo personalmente pido por mi familia también que nos ayuden a orar para la estabilidad de la salud de mi papá y de mi mamá. Yo los necesito esa oración. Hoy estuve enviándoles también por WhatsApp como un resumen de las cosas que hemos tratado de hacer durante este tiempo de pandemia. Pero si usted tiene alguna otra sugerencia que quiera añadir para nuestra ayuda, para nosotros poder dar un mejor servicio de lo que hasta el momento, ¿verdad?, hemos podido estar dando con todas las limitaciones, por favor, usted escríbalo, porque nuestro deseo es que nuestra iglesia, a la cual usted pertenece y yo pastoreo, esté en los mejores momentos dentro de la situación, ¿verdad?, que sabemos que es difícil. Queremos también informarle a los hermanos que debemos estar orando por nuestro hermano Tati Toledo. En estos días ha estado delicadito de salud, pero estable. Es que tuvo como que se deshidrató, pero ya está bastante estable, así que oremos por él. Saludamos a Landy, saludamos también a Landy y
a Leonis, que ya lo saludé. Bueno, vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios. Vamos a leer hoy el libro de Efesios capítulo 1. En esta carta del libro de Efesios fue escrita, todo el mundo lo sabe, por el apóstol Pablo. Probablemente esta carta fue como una circular que se envió a todas las iglesias que quedaban más o menos en esa área. Pablo pudo haber escrito esta carta a los 60 años después de Cristo, más o menos en el tiempo que escribió el libro de Colosenses, mientras estaba prisionero en Roma. Así que cuando Pablo escribe esto, no lo está escribiendo en una playa, no lo está escribiendo en un hotel, no lo está escribiendo en un lugar bien pomposo, él está en una cárcel. Pablo se caracteriza por ser un hombre de integridad a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Cuando más ameritaba compartir la palabra del Señor era en sus peores tiempos. Qué tremendo, era en los peores tiempos de Pablo fue donde él escribió sus cartas y donde él comparte sus experiencias y donde él le enseña a la iglesia cómo vivir. En este libro de Efesios nos enseña dos cosas importantes. Número uno, cómo ser un buen cristiano y cómo Dios quiere que vivamos una vida cristiana. Número uno, Efesios es un libro que nos enseña a cómo podemos ser cristianos y cómo Dios quiere que el cristiano viva. Eso es de las cosas más importantes que el libro de Efesios nos comparte. Dios te bendiga, Emerita, a ti también. En los capítulos 1 al 3 nos habla de dos cosas. Oye bien, número uno, nos habla de nuestras riquezas en Cristo. Del 1 al 3 nos habla de las riquezas que poseemos como cristianos en Cristo. Y número 2, cómo es nuestro andar en Cristo desde el capítulo 4 al capítulo 6. Repito, del capítulo 1 al capítulo 3, el libro de Efesios nos habla de nuestras riquezas en Cristo. Del capítulo 4 al capítulo 6 nos habla de nuestro andar en Cristo. Así que básicamente eso es de lo que se compone el libro de Efesios. Saludamos a Magda que se conectó, a Gladys que se conectó y a Yoli que se conectó. Bien, para los que se conectaron ahora, estamos estudiando el libro de Efesios capítulo 1. En los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, el apóstol Pablo deja establecido que a través de la persona de Jesucristo, Dios le cede a los creyentes una herencia espiritual. La herencia es algo que tú recibes porque alguien te la quiso regalar. Tú no la compras, tú no la vendes. Incluso la herencia es algo que tú decides recibirla o no. ¿Sabes que hay gente que te da tu herencia? Hay padres que dejan herencia y los hijos dijo, no, a mí no me interesa esa herencia. Así que ese capítulo, esos primeros 3 capítulos, Pablo deja establecido que a través de la persona del Señor Jesucristo, Dios te está concediendo, le cede al creyente una herencia espiritual. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 5 dice, que de hecho nos deja saber que solo en Cristo tenemos esa herencia. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que Dios ha hecho a su Hijo la fuente y el puente de toda bendición espiritual. Y en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, se hacen las bendiciones de Cristo, se hacen nuestras. ¿Oyó bien? Porque estamos en Él. Cuando usted y yo estamos en Cristo, recibimos esas bendiciones preciosas del Señor. Efesios capítulo 1, del 1 al 2. Necesitamos la Biblia, ¿sabe? Busque la Biblia para que vaya conmigo
porque es importante la lectura bíblica. En el libro de Efesios, capítulo 1, del 1 al 2, Pablo comienza su carta diciendo así: a los santos y fieles en Cristo. En otras palabras, él está escribiendo a gente impía. No, él está escribiendo a gente salvada, a gente cristiana, gente que ha sido perdonada, limpiada y redimida y se mantiene viviendo en santidad. En otras palabras, gente que ha nacido de nuevo. Las personas que han nacido de nuevo deben estar seguras de su salvación. Así que en Cristo, amado, en Cristo. Y es importante que usted entienda que a quien le está escribiendo Pablo es a la gente salvada que aparece en el libro de Efesios. No le está hablando al impío, le está hablando a la persona que está convertida a Cristo. Saludamos a José y a Elizabeth que se están conectando. Ahora bien, para beneficio de José y de Elizabeth, estamos estudiando el libro de Efesios, capítulo 1. Ahora bien, mis hijos, atienda bien a esto, que esto es bien importante. En el versículo 3, ya yo dije que en el versículo 1 y 2, Pablo le está escribiendo a la gente de Éfeso, también a otras iglesias circundantes, pero le habla a la iglesia, a los que son santos. La Biblia lo dice a sí mismo. Yo no me lo estoy inventando. Deje buscarlo por aquí. Dice, a los santos y fieles en Cristo. A esos santos y fieles en Cristo, que es a quien Pablo le está escribiendo, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está adorando a Dios porque gracias a Jesús, gracias al sacrificio de Cristo, los que hemos sido lavados, limpiados, los santos y fieles, tenemos la gran bendición en este momento de recibir las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones que son nuestras en Cristo? ¿Cuáles? ¿Y qué hemos de apropiarnos y disfrutar de ella? Mire esto, lo primero que dice la Escritura en el versículo 4 es que nosotros hemos sido escogidos antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, tú y yo hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos dos cosas: santos y sin manchas delante de Él. No es que usted y yo fuimos escogidos porque Dios escogió a unos y a otros los mandó para el infierno. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice: yo les hablo a los santos y fieles. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos sido escogidos antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, pero en Cristo. Porque ¿quién justifica? ¿Quién santifica? ¿Quién purifica? Cristo. Así que qué maravilloso que Dios nos haya seleccionado para ser suyos. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como el pasaje nos dice, si desea y es su voluntad que todos los hombres sean salvos, eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos. Todos significa todos, eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué ocurre, amado? Dios quiere eso, pero ¿y la gente lo quiere? La gente lo quiere. Esa es la idea. Y eso es lo que en esta noche nosotros tenemos que entender. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo de 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo
en rescate de algunos, no, de todos, de los cuales, dice, dio testimonio a su debido tiempo. Mi amado, la opción de Dios es que todos se salven a través de Jesús. Pero vuelvo a repetir, esa es la opción de Dios, pero es la opción del hombre que acepte a Cristo y se convierta a Él, para que tú veas que tenemos que tener muchos cuidados cuando nosotros sacamos las palabras fuera de contexto. Cuando hablamos aquí de escoger, es que Dios nos escogió en Cristo. Mira, en Cristo todos los hombres pueden ser salvos. En Cristo todas las personas pueden tener la opción de ser salvas. Él no tiene privilegios para gente. Él no salvó a uno y otros no. Jamás. Eso está fuera de la palabra del Señor. Porque verdaderamente, así como todos estábamos destinados a la muerte y al infierno porque Adán pecó, en Cristo todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Le voy a leer esto porque me parece bien interesante. Mirad cuál amor, búscalo en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tú y yo le conocimos cuando lo aceptamos como Salvador. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire qué hermoso está esta palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, fíjate cómo es todo en Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Todo aquel que comete pecado, mire qué interesante es esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, ¿quién es Él? Cristo. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, refiriéndose a Cristo, no peca. Voy a leer eso de nuevo. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amado, oye bien, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le conoce. Hijitos, dice el versículo 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Oyó? Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Jesús de Nazaret vino para salvar a toda criatura, a toda. Esa es la opción que Él tomó. Él dijo, yo en Cristo voy a salvar a todo el mundo. Pero la gente tiene que aceptar a Cristo para ser salvo. Y eso es lo que le está diciendo en el libro de Efesios y lo que nos está diciendo aquí el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y mire cómo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿qué es una simiente? La simiente es ese principio de vida
que fue colocado dentro de ti, porque la simiente de vida permanece en él. Amado, la simiente de Jesús está en ti. Si la simiente de Jesús está en ti, tú no pecas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, mejor dicho, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué sencillo, pero qué poderoso. Amado, Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. El domingo predicábamos de cómo cuando entró Cristo a la vida del loco de Gadara, los mismos demonios le decían, no me atormentes. Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás, pero necesitas a Cristo en tu corazón, porque si tú no has nacido de nuevo, estás expuesto a los vaivenes del diablo. Por eso es que la Escritura dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, mire, el pecado. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, dígame amén o dígame no. Cuando usted está en esta carne es una carne que está caída. Esta carne todavía no ha sido restaurada. Dígame usted si usted no tiene una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces usted ve las cosas naturales y usted dice, es que esa persona no merece eso. Pero el espíritu te dice, no le desees mal. ¿Verdad? O sea, ahora mismo, tantas situaciones que ocurren, tantas injusticias que ocurren, la carne te dice, se merece esto. Y el Señor te dice, ámalo. ¿Por qué? Porque la verdad, la simiente de Dios está dentro de ti. Y esa simiente de Dios te guía. Y esa simiente de Dios te ayuda a no pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire qué palabra tan preciosa. Así que, amado mío, usted en esta noche, dígale al Señor, te doy gracias, Dios, porque yo he nacido de nuevo y tengo la bendición y el privilegio de vivir una vida en santidad, porque usted es santo, porque usted es fiel, porque la sangre del Cordero nos ha vivificado. Y es importante que usted esté seguro de que usted es hijo de Dios, de que usted le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo a trabajar con usted, que usted no está pecando, que usted está viviendo una vida en santidad, en rectitud, porque el Espíritu Santo te ayuda. Es importante esto. Ahora bien, la Biblia dice en el versículo 4 y 5, volvemos al libro de Efesios, que hemos sido predestinados para la adopción como hijos. Que esto trae mucha confusión porque se habla de la predestinación como pues una doctrina, ¿verdad? Y se la ha enseñado, hay diferentes tipos de doctrinas y una de esas doctrinas es la doctrina de la predestinación, la cual yo no creo. ¿Ok? Hemos sido predestinados para la adopción como hijos. Hemos sido predestinados para en Cristo ser adoptados. Usted y yo tenemos la oportunidad. La opción de Dios era Cristo. La opción de tuya y mía es Cristo. La opción de Dios es salvar a todo el mundo en Cristo. La tuya es aceptar esa opción. Entonces dice, la palabra predestinación significa marcado de antemano. Tú y yo fuimos marcados de antemano en Cristo Jesús para ser salvos. El propósito de Dios al escogernos fue que fuésemos incorporados a su familia y recibiéramos la plena dignidad y privilegio de hijos a través de Cristo. Esto, mis amados, no significa que Dios predestinó a unos y a otros no. Eso no significa eso. Yo quiero decirle que esta carta se le envía a Pablo estando preso en Roma y algunos estudiosos dicen
que cuando él le escribió esta carta habían pasado años. Ya, o sea, la iglesia en Éfeso era una iglesia comprometida. Para que tú veas cómo él le hace un recuento. Qué importante es que nosotros tengamos un recuento, un recordar, un volver al principio. Porque es que la Biblia se compone de recordar, de recordar, de recordar, porque a los seres humanos se nos olvida rápido la verdad de Dios. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Más bien, mis hijos, a Dios lo puede encontrar cualquiera que le busque. De hecho, busca a los que le buscan para que así se les revele. Dios quiere que usted lo busque. Y Dios no hace acepción de personas. No significa que cuando habla de predestinación es que unos se van a salvar y otros no. Que Dios escogió a uno y a otros púdrete. No. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas y que Él vino a morir por todos. El Salmo 14:2 dice, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está buscando gente entendida. Dios está buscando gente que lo busque en espíritu y en verdad. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Déjame buscarlo por aquí. Dice, mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios vino, mi amado, a morir por todos. Y Él quiere que todos los hombres se salven. Así que cuando ustedes escuchen la doctrina la doctrina de la predestinación, usted tiene que estar claro que el Señor vino a morir por todo. Que sí, que nosotros estamos predestinados para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Esa es la opción de Dios. Esa es la opción de Dios. Y esa es la que tú y yo tenemos que predicar. Dice, dentro de las bendiciones espirituales, en Cristo entonces tenemos número 1 que me escogió. Número 2, que me predestinó para ser salva en Cristo. Esas son de las bendiciones espirituales. Y dice que eso lo hizo en el capítulo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso lo hizo Él porque quiso. Lo hizo porque quiso. Amén. Porque mira, como dice el atillano, porque le dio la gana. Porque le dio la gana, Él dijo, yo voy a enviar a Jesús para deshacer las obras de Satanás, para libertar al hombre, para que fuéramos salvos, porque nosotros somos la corona de la creación y Él no quiere que sus hijos se pierdan, ni uno solo se pierda. Esa es la opción de Dios. Ahora, ¿cuál es la tuya? La palabra dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra bendición espiritual, en quien tenemos redención por su sangre. Así que yo tengo la bendición de haber sido escogida, la bendición de haber sido predestinada, la bendición de haber sido redimida por su sangre. Y dice, el perdón de pecado, esa es otra bendición, según sus riquezas de su gracia, todo esto es por gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Que Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales cuando fue a la cruz y resucitó. Y allí con Él juntamente estamos tú y yo sentados allí en lugares celestiales. Dice la Escritura en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Todo es porque Él quiere.
Amado, todo es porque Él ha querido. Es como el buen padre. El padre quiere lo mejor para sus hijos. Si un padre le quiere regalar un carro a un hijo, es porque quiere. ¿Está obligado? No está obligado. Si un padre le quiere dar una herencia a un hijo, ¿está obligado? No está obligado. Lo hace porque quiere. Jesucristo no fue obligado. Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Es por pura gracia, porque a Dios le plació darnos estos regalos. El regalo de haber sido escogido, el regalo de haber sido predestinado, el regalo de haber sido redimido de pecado, por su sangre, la bendición de haber sido perdonado, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es otra bendición. Eso es otra bendición. El que podamos entender, como dice el libro de Efesios, que tú y yo hemos sido escogidos. El que hayamos sido escogidos en Cristo. Amado, la Escritura dice que eso es el misterio de su voluntad y nos lo reveló. No todo el mundo tiene la bendición de poder experimentar una revelación como esa. No porque Dios no quiera, porque la opción de Dios es que todos seamos salvos en Cristo. Es porque no queremos. Porque a veces nos gusta más el pecado, nos gusta más el raciocinio que buscar la fe, que buscar a Dios. Entonces la Escritura dice en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aleluya, Dios te bendiga, Shirley. Que bendiga tu casa, qué rico que estés ahí con nosotros. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo esto, mi amado, lo hizo Dios para su propia gloria. Para su propia gloria. Porque Él quiere que todo hombre sea salvo. Y es importante que tú y yo lo entendamos. Y dice, en Él también, en Cristo también. Es que todo es en Él, en Él. En Él, léase ese capítulo. En Él, dice la palabra, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, marque todas las veces que dice en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú y yo hemos sido sellados. Sellados en la promesa. Cuando tú vienes a Cristo y cuando tú perseveras en Cristo y cuando tú honras a Cristo con tu vida y te mantienes viviendo una vida en santidad, porque Él le escribió a los santos, dice, y fieles del libro de Éfeso. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Aunque usted crea que esto es una palabra sencilla, repetida, qué importante es recordarle al pueblo de Dios que nosotros hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido experimentados los misterios, se nos ha revelado los misterios de la voluntad del Padre. Qué importante es saber que usted y yo estamos dentro del designio de los propósitos de Dios y que tenemos al Espíritu Santo como las arras para mantenernos separados viviendo para Él. Estos son las bendiciones espirituales en Cristo. Casi nada. Casi nada. Esto es casi nada. Ese libro de Efesios capítulo 1, versículo de 3 en adelante, como nos hace el recuento de las bendiciones espirituales en Cristo.
Y yo se las voy a volver a repetir para que no se los olvide. En Cristo usted y yo hemos sido escogidos. En Cristo usted y yo hemos sido predestinados. En Cristo hemos tenido redención por su sangre. En Cristo usted y yo hemos sido perdonados por pecado. En Cristo tenemos sus riquezas en gloria. En Cristo tenemos esa preciosa revelación de los misterios de su voluntad. En Cristo. En Cristo. La Escritura dice también que en Cristo tenemos la herencia. Aleluya. Que en Cristo, dice la Escritura, tenemos la vida eterna. En Cristo tenemos salvación. En Cristo, dice la Escritura, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Si no hubiéramos tenido a Cristo, el Espíritu Santo no nos sella. En Cristo. Y en Cristo podemos disfrutar de las arras del Espíritu Santo. Nos separó. El Espíritu nos separó para Dios. Yo no soy hija de Pacho. Yo soy hija yo soy hija de Jesús, del Señor Todopoderoso. Por mi sangre ya no corre la familia Monrosó, corre la sangre del Cordero. Eso es lo que me garantiza a mí mi salvación. Mi salvación. Entonces mire, en la segunda parte, cuando viene Pablo y dice, yo le he dado un recuento a la iglesia de Éfeso, yo le he dado un recuento de las bendiciones que hay en Cristo. No estoy hablando de una iglesia neófita. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia ya tenía muchos años que había estado establecida. Así que, cuando estaba Pablo preso. Así que, cuando Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso, le está hablando a una iglesia que ha permanecido. Una iglesia que conoce la verdad. Y con todo eso Pablo le hace el recuento. Porque es que es necesario la repetición. Usted sabe la tranquilidad que a usted le tiene que dar cuando usted lee que en Cristo usted ha sido escogido. Tú y yo hemos sido escogidas en Cristo. Usted sabe la paz espiritual que usted debe sentir cuando usted sabe que en Cristo usted ha sido predestinado para salvación. Usted sabe la paz que usted debe sentir espiritual cuando usted sabe que usted en Cristo ha tenido redención por la sangre. Usted sabe la paz que usted tiene que sentir cuando sabe que en Cristo usted ha sido perdonado de pecado. Eso es para usted acostarse a dormir esta noche feliz. Gracias, Señor, porque en ti yo soy hija de Dios. Amén. Y ya lo que dijo en primera, lo que leímos en primera de Pedro, creo que fue, déjame verificar aquí, que lo tengo aquí. Cuando habla de cómo va a ser nuestra vida, o sea, nuestra vida no es una vida de pecado para después decir yo salvo, siempre salvo. No, su vida tiene que ir acorde con primera de Juan capítulo 3, acorde con lo que la palabra del Señor nos enseña. Luego que Pablo habla sobre esto, entonces en el versículo 15, el espíritu de sabiduría y revelación, Pablo comienza a orar por él, para que la gente pueda recibir esa revelación. Todo pastor ora por sus ovejas. Todo pastor ora por sus ovejas. Y mire cómo oraba Pablo. Me encanta. Dice, Pablo le dice a esta iglesia, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Fíjate, Pablo sabe que esta iglesia es una iglesia de fe. En el Señor Jesús. La fe de la iglesia era en Jesús. Y de vuestro amor para con todos los santos. Una iglesia amorosa, una iglesia de fe y una iglesia amorosa. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por esta iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire que dice,
os dé espíritu número 1 de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. ¿En el conocimiento de quién? En el conocimiento de Dios. ¿En el conocimiento de quién? En el conocimiento de Jesús. Él oraba, Señor, dale a la iglesia, aleluya, dale a la iglesia, Padre, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero sigue leyendo y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa es otra bendición, la esperanza. ¿Qué esperanza? Bueno, el reino de los cielos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Mire por lo que oraba Pablo. Esto es extraordinario. Pablo no oraba, Señor, bendito, mira, regálale una casa. Yo no veo que eso está ahí. Se puede orar, yo no estoy diciendo ni me burlo de eso. Oramos por todo eso, pero el pastor, Pablo, apóstol, decía, yo voy a orar y yo voy a orar por ustedes porque yo me enteré que ustedes eran gente de fe en el Señor Jesucristo y gente de amor. Y yo voy a orar aún más para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo le dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Aleluya. Que podamos ver como ve Dios. Que tengamos el discernimiento, la sabiduría que tiene Dios. Y Pablo le decía, ¿y cómo lo voy a lograr? Pues yo voy a orar para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esto es profundo, mi amado, esto es profundo. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Esto está tremendo. Pablo está diciendo aquí, yo voy a orar para que podamos entender y podamos entender cuál fue el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Si nosotros llegamos a entender, que dentro de mí está el que levantó a Cristo de entre los muertos. Eso es algo tan maravilloso, amado, que Pablo decía, yo voy a orar para que a esta gente se le despierte el entendimiento espiritual, para que pueda entender lo que Dios nos dio. Y Pablo oraba por eso. Así que yo creo que si es así, usted y yo tenemos que empezar a orar sabiamente. Esta noche, cuando vayamos a nuestra cama, cojamos este libro y oremos esa oración y apliquémonos a nuestra vida. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Estamos en el 20. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra solo en este siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la plenitud de aquel? Nosotros. Aleluya. Pablo oraba por revelación. Pablo oraba por sabiduría. Pablo oraba por entendimiento. Pablo oraba para que la iglesia pudiera entender la supereminente grandeza del poder que sacó a Cristo de entre los muertos. Qué mucha falta le hace al pueblo de Dios vivir una vida así. Vivir una vida así. Y Pablo
sabía que a pesar de que la iglesia de Éfeso era una iglesia de fe en Cristo Jesús y una iglesia que caminaba en buenas obras, amaba a la gente, Pablo decía, yo voy a orar por esta causa. También yo, habiendo oído de vuestra fe, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de vosotros en mí oraciones memoria. ¿Qué te parece si en esta noche, cuando lleguemos a nuestra habitación, le pidamos al Señor y hagamos nuestra esta oración? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Busque eso, estúdielo. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Pidámoselo al Señor. Señor, yo necesito tener más sabiduría tuya. Señor, yo necesito tener más revelación tuya en el conocimiento tuyo. Señor, yo necesito que mis ojos sean alumbrados. Que mi entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que yo pueda entender, para que yo sepa cuál es la esperanza a que Jesús me ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tengo que saber cuáles son mis herencias para yo poder ministrar y poder vivir una vida de fe. Amado, eso es el capítulo 1 nada más del libro de Efesios. Y cuando uno estudia con diligencia, con cuidado, la palabra del Señor nos abre el entendimiento. Creo que esta oración de Pablo es una oración sumamente importante que tú y yo debemos aplicárnoslas en esta noche. Así que estudia el capítulo 1 del libro de Efesios. Creo que es importante que nos las apliquemos y entendamos que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, vino Dios y lo sentó a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra solo en este siglo, sino también en el venidero. Y la Escritura dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Esto es maravilloso. ¿Sabes por qué es maravilloso? Porque si tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y la palabra del Señor dice, déjame ver si yo consigo por aquí esto que es tan importante, déjame ver si lo consigo y se lo puedo decir rapidito. La palabra del Señor dice que si yo estoy sentada en el lugar con Él, y si la palabra del Señor dice que Él está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo poder, señorío y autoridad, ¿qué quiere decir entonces? Que tú y yo también tenemos esa autoridad, que tú y yo también tenemos esa autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Aleluya, no por nosotros, sino porque estamos sentadas juntamente con Él. Eso es, hay que estudiarlo, amado, hay que estudiarlo y hay que entenderlo, porque cuando tú y yo lo entendemos y cuando tú y yo lo ponemos por obra, tú dices, wow, esto está tremendo, porque si yo estoy sentada con Cristo en lugares celestiales, pues si Él tiene ese poder sobre todo eso, y yo soy su hija, y yo soy su herencia, entonces yo también tengo autoridad. Y el Pablo decía, Señor, revélale al pueblo lo profundo de su autoridad. Pero tú y yo no conocemos eso. Somos muy limitados. Somos muy limitados en la operación que estamos nosotros dando en relación a esto. Muy limitados. Cuando Dios nos quiere dar a nosotros mayores experiencias de gloria,
mayores experiencias con el Espíritu Santo, mayores experiencias de fe, mayores experiencias de milagros. Búsquelo, que estamos juntamente sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Creo que en esta noche hemos tenido una experiencia preciosa con este estudio de la palabra. Y este estudio de la palabra nos va a nosotros a enseñar lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que es el saber dónde Cristo está y dónde estamos nosotros. Porque es que a veces por no conocer la verdad de Dios, por no conocer la Escritura, nos perdemos las mayores bendiciones, las perdemos. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que disfrutar de esa presencia. Mire, en el capítulo 2, es que yo quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto porque tenemos que verlo, tenemos que entenderlo. Dice la Escritura, y yo vuelvo a repetir, cuando Pablo está orando por la iglesia, dice que el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Cuando tú vas al capítulo 2, versículo 6, dice, pero Dios, en el 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo estamos sentados con Cristo Jesús juntamente en los lugares celestiales. Y estamos recibiendo las mismas bendiciones que recibió Cristo. Y si Cristo está sentado en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, tenemos que tener entonces diciendo nosotros, wow, pues si Él me tiene a mí sentada en lugares celestiales y Él tiene esa autoridad y yo soy su hija y Él me ha dado esta herencia y Él me ha dado estas bendiciones y Él me escogió y Él me predestinó y Él me salvó y Él me limpió de pecado y me dice ahora yo nací, yo morí, resucité y ahora tú, Selmi, estás sentada conmigo. Si está sentado conmigo en lugares celestiales, quiere decir que yo estoy también juntamente con Cristo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. ¿Tendré autoridad para reprender los demonios? ¿Tendré autoridad para reprender el principado? ¿Tendré autoridad para estar entonces ministrando a un Dios de poder? Contéstame. Entonces, cuando yo estudio esta palabra, y yo dejo que el Espíritu Santo me la ministre, cuando yo voy a ministrar, ministro en confianza. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice, no es por tu poder ser mí, es que tú simplemente estás sentada en la falda de aquel que resucitó de entre los muertos y es todopoderoso. Y en el nombre de Él es que tú ministras. Y en el nombre de Jesús es que tú echas fuera demonios. Y en el nombre de Jesús es que tú ministras. Y en el nombre de Jesús es que tú dices. Porque estás sentada juntamente con Él. En lugares celestiales. Mire, amado, si estamos en lugares celestiales, usted y yo miramos para abajo. Tenemos que aprender y tenemos que poner por obra lo que dice la Escritura. Yo no estoy diciéndole nada, yo estoy leyéndole la palabra. O no estoy leyéndole la palabra. Yo estoy hablando cosas. No. Yo leo lo que dice ahí. Y lo que dice ahí me lleva a una altura en la fe. Me lleva a crecer, voy creciendo. Entonces cuando yo entiendo esto, que me dice la palabra del Señor, que Cristo está en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Y en el versículo 6 me dice, y tú, Selmi, estás juntamente con Él, sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces,
entonces vamos a ministrar el poder de Dios. Vamos a ministrar lo que Dios ya hizo. Iglesia, tenemos que levantarnos en autoridad porque ya Dios nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Pero mira lo que dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no de nosotros, pues hasta eso es un don de Dios. Amado, esto está tremendo. Mira, esto me da gana a mí. Yo leo esto y yo te digo a ti que me da deseo de ir y empezar a ministrarle a todo el mundo. A los endemoniados, a los atados, a los adictos, a los que tienen... ¿Por qué? Porque la fe se va metiendo a través de la palabra. La palabra. Jesucristo dice que las bendiciones del capítulo 1, espirituales en Cristo, es que tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, hemos sido redimidos por su sangre, hemos sido perdonados de perdón de pecado, según la riqueza, hemos sido bendecidos y nos colocó con Él, aleluya, en los lugares celestiales. Así que mire, caminemos tranquilos, caminemos en fe. La Escritura dice que hemos sido sellados, que hemos sido separados. Mire, sobre esta palabra camine. Esta noche siéntese, escudriñe el capítulo 1 y ore la oración de Pablo. Ore la oración de Pablo. Señor, dame tu sabiduría. Señor, abre mi entendimiento. Señor, dame la revelación en el conocimiento tuyo. ¿Hasta dónde puedo obrar? Bueno, puede obrar sobre todo porque dice que estás con Él. Aleluya. Así que, amado, yo creo que el llamado que nosotros tenemos en esta noche es un llamado, es un reto. Es un reto a creer. Es un reto a vivir por fe. Es un reto a movernos en lo que Dios nos ha dicho. Usted y yo tenemos bendiciones espirituales en Cristo. Y en Cristo, la Escritura dice en el versículo 6, que juntamente con Él nos resucitó. Ya usted y yo estamos resucitados. Juntamente con Él, si aceptamos su sacrificio, si nacemos de nuevo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Eso está en el presente? No. Eso está en el pasado. Y nos hizo sentar. ¿Por qué? Porque la sangre, el sacrificio, la resurrección de Cristo nos llevó a eso. Así que usted lea esta noche con calma el libro de Efesios, capítulo 2, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando este libro en estos próximos 4 o 5 jueves, poco a poco, sacando el extracto de lo mejor para nuestra vida, para nuestra enseñanza. Así que usted no se lo pierda. El próximo jueves vamos a estar estudiando el capítulo 2, capítulo 3. Así que no se le olvide. Hoy se conectaron pocas personas. Vamos a promover todo el tiempo nuestros estudios bíblicos porque solamente la palabra del Señor y el estudio bíblico es lo que nos hace crecer y es lo que nos hace vivir en fe. Voy a mencionar a algunos hermanos que se han conectado y nos han pedido oración. Saludamos a Mariel, que está por ahí, también a Marilyn. Ya saludé a Shirley, a Nino, Dios te bendiga. También estamos saludando por aquí a Yavet, a la hermana Tirsa, Dios te bendiga, Tirsa. También a Iki, que está conectado por aquí. David dice, qué paz me da saber que le pertenecemos. Amén. Y por aquí me escribió también nuestra hermana Rebeca, que más adelante le voy a estar diciendo. Saludamos a Ibeliz, saludamos a Joan y ya saludé a José. Entonces por aquí seguimos nosotros rapidito para poder orar rápido. También saludamos a Raymond, a Nancy. Rebeca dice, seguridad y esperanza en la obra perfecta de Cristo. Eso es. Saludamos a Fernando, Dios te bendiga, Fernando. Saludamos también a Yanira, que se conectó.
a Alex, Dios te bendiga, Alex. Oramos también en esta noche, saludamos a Mercy, muy bien. Y Rebeca dice, hermosa instrucción. Gracias, Rebeca, tú siempre dándome pushing, eso me anima. Bien, amado, vamos a orar. Hay personas que tienen necesidad. Yo personalmente quiero que oremos por Tati, quiero que oremos por mi familia. Por aquí también creo que vi a alguien pidiendo oración. Si no, por favor, me lo escribes rapidito para poder mencionarlos. Creo que fue nuestro hermano Rey que pidió oración, si no me equivoco. Lo busco. Saludo a Eva, creo que también no la había podido saludar. Saludo a Lourdes Crespo, que está también por ahí, conectadita. A Jason, a Gisela, a Cristian. Amén, pastora. Pedimos oración por el ministerio que nos entregó. Amén. Sí, Señor, vamos a estar orando por esa petición de nuestro hermano. Y nuestro hermano Raymond pide bendiciones, pastora. Te queremos mucho, familia Rivera. Gracias, hijo. Bien, Oyomari está conectada también. Vamos a ver si hay alguna otra petición por aquí. Magda también está conectada. Bueno, de todas maneras, yo sé que todos tenemos peticiones. Nuestra hermana Mariana también se conectó. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta enseñanza tan poderosa. Solamente hemos leído la Biblia y el poder es poder porque lo que hemos escudriñado en la Escritura. Nos has recordado tu palabra, nos has enseñado, nos has fortalecido, nos has impartido fe. Permite, Dios, que así como te oraba Pablo por esta iglesia, yo oro en esta noche, Señor. Danos sabiduría, mucha sabiduría, Señor, para poder entender tus cosas, tus misterios. Señor, en el nombre de Jesús, danos revelación en el conocimiento tuyo. Señor, alumbra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y que podamos entender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, sí, Señor, y que podamos entender la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros lo que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza. Oh, Padre, qué oración tan extraordinaria. Te pido que tú bendigas a mis hermanos. Te pido, Señor, que tú les suplas sus necesidades. Te pido que visites a Tati, que visites a nuestro hermano Vale, que visites a Tata, a Eneida. Ellos necesitan fuerzas. Que visites a Mami, a Papi, Señor, que también está delicado de salud. Dale fuerzas a Mami. Señor, asimismo a cada hermano que está con necesidades. Señor, Camino de Restauración se postra delante de ti. Los hermanos que se han añadido de otras congregaciones, que somos un cuerpo en Cristo, Señor. Yo te pido en esta hora que tú les bendigas, que tú les contestes, que tú les hables, que tú les ministres mientras duermen. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu paz sea derramada abundantemente sobre cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo continuamente. Yo en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Bien, mis amados, que Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y Él te bendiga con su preciosa paz. En el nombre de Jesús, amén. Quiero recordarle a los hermanos que en el WhatsApp yo envié un mensaje del trabajo que ha estado haciendo la iglesia. La iglesia en general y el liderato de la iglesia y esta servidora. Por favor, léelo. Escríbenos cómo te has sentido, cómo tú te has sentido atendido por el liderato de la iglesia. Y me gustaría que si tienes alguna sugerencia, también nos lo dejes saber. Nuestro deseo, amado, es poder servirte. Y hay cosas que en este momento no tenemos la libertad que teníamos hacía 5 meses atrás. Así que, por favor, siempre estamos a la disposición, siempre estamos con nuestros oídos y ojos abiertos para escuchar sugerencias de nuestros hermanos, porque queremos hacerlo bien. Así que Dios te me bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor nos cubra. Un beso, un abrazo. Nos vemos el domingo a las 4:30, si el Señor así lo permite. Que descanse. Buenas noches.